primera semana de clases, hace un calor brutal afuera, e igual se han dado el trabajo de venir. En segundo lugar, quisiera agradecerle a Martín, a Mónica, que desgraciadamente no está acá, pero también especialmente a Levi, porque sin Levi, que está insistiendo desde hace 8 o 9 meses, tal vez este texto no estaría acá. ¿De acuerdo? Con eso termino los agradecimientos. Yendo directamente al texto, voy a tratar de hacer una presentación bien sucinta y ojalá que sea entretenida. Pero hay que sacrificar si es que uno tiene ese objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, todas las partes más densas o más técnicas la van a encontrar acá. ¿De acuerdo? Eso lo hago en aras de mantener sus caras felices los 25 minutos que yo trate de hablar. Bueno, el título indica que en verdad para cada tema hay un logo, que es un tema súper específico, dirigir un ministerio en América Latina. La presentación va a estar organizada en estas 7 secciones, explicarles un poco cómo nació la investigación, darles un poco de contexto para aquellos que no conozcan sobre cómo funciona un ministerio, en qué contexto opera él, hablarles después un poco de las características personales, idiosincráticas de los ministros. 4, definir qué es la efectividad, pero tomando criterios que probablemente no son los que necesariamente trabajamos cuando hablamos de liderazgo en temas de gestión. Y después algo que es bien pretencioso, porque decir que uno tiene los elementos de una estrategia y después cómo se instrumentan pareciera indicar que uno tiene la receta, y para esta cosa no hay recetas. La vida concreta es mucho más compleja de lo que intento resumir acá. Y finalmente, las líneas de investigación es una suerte de descripción mentirosa, elegante, para tratar de decirles qué es lo que quisiera hacer si volviera a escribir el texto ahora. Porque como hay que ponerle un punto, lo dejo así. Vamos, ¿cómo nace la investigación? Vamos con un primer asunto. La gestión tiene un objetivo de estudio que es claro, que es tratar de entender cómo opera la estructura interna y el funcionamiento del Estado, y más precisamente cómo funciona la acción de gobernar y las interacciones que para gobernar se requieren hacer con diferentes actores de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, si así defino gestión pública, me imagino que les es evidente por qué vale la pena preguntarse desde una perspectiva estrictamente de investigación, pero también profesional, tratar de entender cómo se dirige una organización pública. Y desde la perspectiva estrictamente profesional, cómo se puede ayudar a fortalecer la capacidad de gestión estratégica y operativa de la gente que dirige este tipo de organizaciones. Como el mundo en el Estado es enorme, traté de concentrarme en un solo punto, que son los ministerios. Para aquellos que hayan ya llevado al menos los cursos de letras, verán que esto tiene un eco con el texto clásico de Mintzberg, ¿sí? Que es un texto que hizo, creo que su trabajo de doctorado a principios de los 70, que el tipo trata de trabaja con las principales empresas en los Estados Unidos, con algunas empresas líderes, y termina descubriendo que los directivos más efectivos no hacen lo que se supone uno creía por teoría que hacían, sino que hacen la cosa de manera diferente, de manera mucho más caótica, más imprevisible, más desordenada. ¿De acuerdo? Creo que algo de eso se ve en el curso de gestión de organizaciones todavía, si que mal no recuerdo. Entonces, algo de eso hay en el espíritu de este texto. Creo que el texto cruza, voy a describirlo rápidamente, algunos de los temas especiales que hay, o las áreas de especialización que tiene la carrera, pero también atraviesa algunos nudos gordianos. Hace 120 años, un señor llamado Weber y otro señor llamado Wilson trataron de establecer la distinción entre la administración o el administrador público y el político, pero es una frontera donde las aguas van de un lado y del otro. Este texto atraviesa esa tensión que hay. Una segunda tensión que también es muy típica es la tensión de dónde termina lo que yo llamo el diseñar políticas públicas y dónde empieza la implementación. ¿Sí? Muchas veces uno termina pensando que es un proceso lineal y secuencial, donde adelante están normalmente los políticos que reflexionan sobre un problema, ¿sí? Y al final, casi en un proceso de automático, hay funcionarios públicos que operan lo que otros definieron a nivel de objetivos y de selección de instrumentos de política. Tengo la impresión de que no es así.
Y también atraviesa un tercer punto, y es sobre si las estrategias, en este caso en el sector público, son estrategias deliberadas, pensadas, anticipadas, o son emergentes, van surgiendo en el momento, ¿sí? Como Mintzberg propone en algunos de sus últimos textos, para volver a citar al señor Mintzberg, o si son mixtas, o sea, combinan ambas cosas, porque uno se va adaptando. Bien, yendo ya entonces a lo concreto, el trabajo se basa en una experiencia de varios años, trabajando con un poco más de 20 gabinetes de ministros en varios países, especialmente de América Latina. Se nutre también de un debate, de conversaciones con amigos, con colegas profesionales, tanto de la Universidad Pompeu Fabra, donde terminé una maestría hace relativamente poco, pero también con un debate con muchos de los colegas que están acá, ¿de acuerdo? Y el registro más de investigación concreto tiene que ver con un conjunto de entrevistas en profundidad a los cargos que están especificados ahí, de 5 países. El detalle de eso lo van a encontrar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esto es así como surgió. El tema le vengo dando vueltas hace 15 años, pero por diversas condiciones nunca fue posible hasta hace relativamente poco. Entonces, vamos ahora directamente a qué es un ministerio y darles un poco de contexto para aquellos que tengan una mirada muy general. En verdad, un ministerio es parte de una enorme red, ¿ya? Una enorme red que conforma el Estado y que tiene dentro del Poder Ejecutivo, porque no vamos a meternos acá con el Parlamento ni con el Poder Judicial, 3 tipos de organizaciones. Tiene ministerios, ¿sí?, que básicamente expresan una división del trabajo dentro del Ejecutivo, donde se toman sectores. 2, existen organizaciones subnacionales, para decirlo en corto y peruano, que son los gobiernos regionales y nuestras municipalidades. Acá el corte es territorial, no funcional. Y después, en los últimos 20 años, gracias a la nueva gestión pública, se han desmembrado, si ustedes quieren, de las instancias centrales de los ministerios, agencias especializadas que operan, ¿de acuerdo? El INIAS, Enfotur, la Biblioteca Nacional, la Superintendencia de Banca y Seguros, RENIEC, etc. Esto, para que le pongan un número y para que se rían un rato, en casos federales, donde la desagregación es mucho más rica, tienen, por ejemplo, que en los Estados Unidos hay aproximadamente 87.000 organizaciones públicas, que es un número superlativo, ¿de acuerdo? Buena parte de estas son agencias municipales, ¿de acuerdo? En un país como el Perú, dependiendo de cómo quieran medir la métrica que quieran emplear, estamos hablando de 2.100, 2.500 organizaciones públicas que incluyen desde las municipalidades hacia arriba, ¿de acuerdo? Proyectos especiales, gobiernos regionales, ministerios, OPDs, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tiene que hacer todo esto para vincularse con el tema de un ministro? Y para eso tengo que entrar a explicarles un poquito qué es un sector, porque el ministro es la cabeza visible de un sector, ¿de acuerdo? Entonces, el sector tiene esas 3 características que ustedes ven ahí. Primero, articula un conjunto de actores que tienen intereses definidos y que muchas veces están contrapuestos. 2, expresan también un marco institucional u organizacional en el cual cómo se divide dentro del Estado la chamba, el trabajo. Y 3, también implica un enfoque cognitivo, cómo desde el Estado definimos los problemas de los que nos queremos hacer cargo. ¿Cuál es la aproximación que utilizamos? ¿Cómo diagnosticamos los problemas? ¿Qué tipo de soluciones empleamos? Y van a encontrar ustedes que hay estados que prefieren, hay lo que está escrito como DTR, ¿sí?, tener acciones directas, ¿sí? El Estado francés, por ejemplo, básicamente utiliza sus propios órganos ejecutivos para hacer política pública, ¿de acuerdo? Pero hay otros estados donde básicamente esos trabajos se tercerizan, o sea, encargo a terceros que hagan la ejecución de esos programas. Esos terceros pueden ser empresas, pueden ser ONGs, pueden ser corporaciones. O la R, regulo, ¿sí? Yo puedo tener metro público en la ciudad, pero el transporte provincial, que lo hagan los privados. Lo que yo hago como Estado es regular simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, esos 3 elementos, que no tienen que ver necesariamente con dimensiones técnicas, sino valorativas y normativas,
es lo que configura un poco la característica de un sector. Como todo esto suena probablemente muy abstracto, les voy a dar un ejemplo muy concreto. ¿Se acuerdan de los actores? Acá tienen un ejemplo. Solamente piensen en una política de un ministerio que se llama salud, y dentro de esa política busquen medicamentos. Para tratar de organizar la locura, solamente los he dividido en 4 grupos. O sea, el ministro que quiere ponerse a regular el funcionamiento del tema medicamentos tiene al frente, a nivel de laboratorios, a 374 laboratorios en el Perú. Y no todos convergen con los mismos intereses, porque hay algunos que son productores de medicamentos, mientras otros son distribuidores. Por lo tanto, temas de marketing, temas de derechos de propiedad, no necesariamente los hace converger, sino justamente lo contrario. En el tema de estos actores tienen a los reguladores, cosa rara. Tenemos 5 actores públicos que regulan, y cada quien con diferentes intereses. Tenemos la DIGEMIT, que es una Dirección General de Salud, que solamente se encarga de la promoción y publicidad de los medicamentos, mientras Indecopi es el que sanciona a quien no cumple lo que la DIGEMIT estableció. Y para hacer, por ejemplo, el análisis o el control de los medicamentos, tenían al Instituto Nacional de Salud, que es una OPD del sector. Entonces, solamente en el tema regular dentro del Ejecutivo tienen a 3 actores que tienen que ponerse de acuerdo. Y eso es algo que un ministro debe tener en cuenta. Pero aparte, en el Legislativo también tenemos, como ven ahí, a dos comisiones que también intervienen en el tema de la regulación. Y de facto también regulan otros, porque varios de ustedes deben tener seguros privados, y cuando se establece qué tipo de medicamentos voy a cubrir y qué tipo de medicamentos no voy a cubrir en tu póliza de salud, de facto estoy generando cierto tipo de reglas de juego. Y lo mismo pasa con e-salud. Y después tienen todo el tema de los mediadores y de los consumidores. Por tanto, es un bosque bien complejo el de los actores. Yendo más rápido aún, en el marco institucional, simplemente para hablar del caso cultura, si ustedes llegan, mucha gente parte en un país como el nuestro de la idea de que al frente de los ministerios tienen que estar especialistas, ¿de acuerdo? Técnicos. Miren el caso bien bonito. Si yo soy ministro o ministra de Cultura, tengo el ministerio y tengo 2 OPDs, la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional, ¿de acuerdo? Con esos 2 tengo que sentarme a negociar o a articular el esfuerzo desde lo público, digo. Ahora, si soy Gran Bretaña y soy ministro de Cultura, tengo 43. Y dentro de Cultura como sector han metido a medios de comunicación, ¿sí?, y a deporte. Por lo tanto, las características que va a tener el sector son diferentes en el Perú que en el caso de Gran Bretaña. Y en el caso, por ejemplo, de México, que lo tienen ahí con Aculta, los mexicanos han hecho el camino inverso. Mientras nosotros teníamos el Instituto Nacional de Cultura y le subimos el pelo, entre comillas, institucionalmente, a convertirlo en Ministerio de Cultura, ¿de acuerdo? Los mexicanos hicieron el camino al revés. De ser la cabeza de un sector pasó a ser un área. La pregunta es: ¿quién hace mejor política de cultura? ¿Quién tiene mejor o mayor presupuesto? Entonces, no es que nada esté escrito en piedra en esta materia. Y después, simplemente, muy rápido, para que vean que el mundo, estos son procesos político-institucionales e históricos muy particulares. Nosotros tenemos en el Perú 19 sectores, 19 ministerios, ¿de acuerdo? Que parece que ya abarcaran todo lo que se supone que hay que tener. Miren a los brasileños. ¿Qué han hecho los brasileños? Tienen 40 casi, tienen el doble. Por lo tanto, es una manera de organizar las cosas diferente. O pueden tener también el caso ahí de las OPDs. Las 183 OPDs ahí peruanas, si ustedes le sacan las universidades públicas, sáquenle 56. ¿De acuerdo? Esas son nuestras OPDs. La Biblioteca Nacional, ¿sí?, la Superintendencia de Banca y Seguros. Miren cómo es Gran Bretaña. Por lo tanto, el esfuerzo coordinador desde un ministerio, cómo se divide el trabajo, tiene características muy diferentes entre un país u otro. Y en tercer lugar, y con esto termino esta parte, el enfoque cognitivo. No en todos lugares definimos de igual manera los problemas. La salud es la salud, ¿correcto? Es algo súper tangible. Pero les queda claro que la salud
cómo se organizan las políticas de salud en Cuba no es lo mismo que cómo las organizamos aquí en el Perú. El enfoque preventivo en Cuba hace que tengas políticas más comunitarias, ¿sí? Tienes médicos a nivel familiar o barrial, cosa que en Perú no tenemos. Es el mismo problema, pero enfocado de otra manera. Y no tienen que irse a países diferentes, sino que dentro de la historia política o dentro de la evolución de la gestión pública, dentro de un mismo país lo pueden tener. Los chilenos, hasta para el tema de educación superior, que es una política pública dentro del sector de educación, hasta el año 81 tenían universidad pública no paga. A partir del 81 la tuvieron paga y además declararon que era positivo tener universidades privadas con fines de lucro. La católica es privada pero no tiene fines de lucro. Bueno, ahora, ese mismo país, en el sentido de que reinvierten, claro, podrá ser cara, podremos pagar, pero veo las sonrisas y es evidente, pero no hay reparto de utilidades al final del año o cada vez que las cosas van bien. Que no es el caso de Chile. Y Chile ahora está tratando de experimentar el camino contrario, está tratando de volver a pre-81. ¿De acuerdo? Entonces, las maneras como se enfocan los problemas también definen a los sectores. Entonces, frente a todo esto, ¿cuál es la chamba, cuál es la función de un ministro? Y la función de un ministro es articular y gestionar a esta red de actores que están dentro del sector para lograr los objetivos de la política, de la agenda política de la cartera, que se materializan, ¿sí? Que van bajando a políticas públicas. Alguien que leyó el texto me dijo, pon ese asterisco allá abajo. Esta agenda política en algunos países y en algunos momentos viene definida por el presidente, que dice, esta es la política pública en este sector. Otras veces viene marcada por el plan de gobierno, pero varios de ustedes saben que a veces los programas de gobierno están hechos para estar escritos, nada más. Entonces, en muchos casos, en muchos países, incluido el nuestro, muchas veces es el mismo ministro que define la política pública, porque lo que le dice la presidenta es, por favor, hágase cargo y no haga mucho ruido. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la circunstancia, hay niveles de discrecionalidad mayor o menor para definir esa agenda. ¿De acuerdo? Y acá se los bajo para que lo tengan bien clarito. Cuando yo bajo esas políticas, lo que tengo son instrumentos. Ejecuto la política pública a través de programas, proyectos de inversión pública, hago normas, leyes, regulo, hago campañas de acción comunicacional y manejo presupuestos cuando necesito, por ejemplo, subvencionar. Todos esos son instrumentos que se utilizan para vehiculizar las políticas públicas, que se transforman en bienes o servicios públicos. Y ahí está la lógica que ustedes han visto de que algunas de esas cosas las puedo hacer a través de una acción directa, las puedo tercerizar o las puedo regular la acción de primero. Ahora, generalmente la gente tapa la figura acá. Y yo quiero avanzar hasta aquí. Uno hace política pública porque está tratando de intervenir sobre la realidad para cambiarla o para mantenerla. Estoy tratando de cambiar determinados componentes de la estructura social, económica, política, para mantener o cambiar el comportamiento de determinados actores. ¿De acuerdo? Ese es el sentido último de hacer política pública. Puede que lo logre o no, pero ese es el sentido para el cual se hacen políticas públicas. Mi pregunta es, ¿esto se parece, el rol de un ministro, se parece en algo al de un gerente general o a un director ejecutivo de una empresa? Los ministros y sus circunstancias. Bueno, ¿quiénes son políticos? ¿Quiénes son ministros? Ahí los tienen. Tres perfiles, básicamente. O uno puede ser político, o, en el Perú, que es muy común, vengo de una formación técnica, especialización en la materia, o tengo burócratas públicos, ¿de acuerdo? En países donde hay parlamentos, sistemas parlamentarios fuertes, como en Europa, buena parte de los ministros son políticos, ¿de acuerdo? Van a Inglaterra y mayoritariamente son políticos. Van a Francia, donde es un sistema semipresidencial, y también son políticos. En América Latina, más bien, hay una tendencia cada vez más fuerte a tener técnicos o lo que se llama acá tecnócratas.
¿de acuerdo? Y el burócrata público, para aquellos que tengan algo más de canas y quieran imaginarse a alguien que tenga el perfil de lo que es un burócrata público, imagínense al señor Silva Arruete, que si bien fundó el SODE, en verdad fue un funcionario público muy calificado que estuvo paseando por diferentes sectores y durante diferentes gobiernos, ¿de acuerdo? La última vez creo que fue con el presidente Toledo, pero había estado con el presidente Paniagua, estuvo con Morales Bermúdez, no sé si incluso si estuvo con Fujimori 1, no estoy seguro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes ven a los ministros, tienen que recordar por dónde están viniendo, porque esto genera competencias, capacidades y restricciones diferentes de acuerdo al perfil profesional con el cual surgen, ¿de acuerdo? Ahora, en América Latina, como les decía, es muy fuerte la tendencia a tener fórmulas mixtas, ¿de acuerdo? O tener fórmulas donde se manejan más técnicos, ¿de acuerdo? Pero no todos los países son iguales. Hay países donde tenemos sistemas políticos más fuertes. Si ustedes van a Chile hoy, casi todos los ministros son políticos. Si ustedes están manejando un tipo de política pública, si quieren llamarla de cierta manera, díganla progresista, ¿de acuerdo? Pero si van a México, que está tratando de hacer otro tipo de esfuerzo, ideológicamente hablando, también son políticos. Si van a la Argentina, lo mismo, ¿de acuerdo? Si van a Brasil, de forma idéntica. Una fuerte presencia de técnicos, Centroamérica, Perú, ¿de acuerdo? Y lo que es importante tener en cuenta es que las funciones de un ministro son fundamentalmente políticas. Es muy extraño a veces sentir a algunos de nuestros ministros cuando dicen que es eminentemente técnico. Porque tomar decisiones en política pública implica criterios valóricos en primer lugar, que pueden estar sustentados técnicamente sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Pero es básicamente político, y los voy a desafiar a que lo comprobemos en un minuto más. Típica pregunta: ¿quiénes son más efectivos? ¿Los políticos, los burócratas públicos o los tecnócratas en el ejercicio de una cartera? Denle una vuelta. ¿Cuáles son los roles que cumplen los ministros? Cumplen 4. No voy a entrar en detalle porque creo que lo pueden estar leyendo. En primer lugar, un rol político. Hay que salir a negociar presupuestos. Para implementar cosas tengo que ir a conversar con presidentes regionales, con alcaldes, tengo que ponerme de acuerdo con otros ministros, ¿de acuerdo? 2, políticas públicas. Tengo que definir qué políticas voy a implementar, a cuáles le meto fuerza, a cuáles no le meto fuerza, cuáles necesitan rediseño, cuáles necesitan más monitoreo. ¿Voy a privilegiar más terciarización o voy a generar un brazo armado musculoso dentro del ministerio que ejecute? ¿O prefiero optar por mecanismos de regulación? ¿De acuerdo? Tengo que gestionar, porque las cosas una vez definidas no marchan solitas. Si no hago que diferentes áreas del ministerio interactúen, que diferentes ministerios coordinen, las cosas no marchan por sí solas. Pero aparte también tengo que estar coordinando y articulando el esfuerzo con diferentes actores, esos que les mostré hace un rato para el caso de medicamentos. Ahora, si ustedes ven la agenda de un ministro, creo que algunas de esas aparecen en las páginas web, por lo menos las públicas, nada más aparecen en las páginas web. Los ministros todos los días están haciendo este tipo de roles. Se están sacando un sombrero y se ponen otro, ¿de acuerdo? Y todas esas funciones o todos esos roles son necesarios para llevar la política pública adelante. Ciertamente en determinadas coyunturas son más importantes algunos roles que otros, pero visto en general, las 4 son imprescindibles. Ciertamente no todos tenemos las competencias por personalidad, por antecedentes profesionales para ejercerlas todas con la misma fuerza. Vuelvo a preguntar: ¿quiénes son más efectivos entonces desde esta lógica? ¿Los políticos, los técnicos o los burócratas públicos? Un tercer elemento que también hubo que trabajar con mucha fuerza es tratar de entender cuánto duran en el puesto las autoridades. Está pasando en los últimos 20 años, no solamente en el mundo de lo público, sino en otros mundos más, que hay un proceso de aceleramiento de las cosas, ¿de acuerdo?
Hoy en día, ¿me escuchan, cierto? Vamos a ver un poco. Hoy en día el proceso de aceleración hace que se esperen resultados más rápidos. El tema de los medios de comunicación con programas de 24/7 presiona por tener mayor visibilidad. Conforme el periodo de crecimiento económico de la región fue creciendo, tenemos clases medias, los sectores cada vez más educados que demandan por tener más información. Entonces, todo eso presiona por mayor visibilidad, por presentar resultados de manera más rápida. Un estudio que hace un viejo que es un genio, que todavía está vivo, el profesor Montero, muestra que para 120 países del mundo, hasta hace unos años, hasta principios de los 80, el tiempo promedio de un ministro en cargo era esa cantidad de meses que está colocada, casi 3 años. Y en esa misma época en América Latina eran 27, o sea, 2 años. 2 años y 3 meses. En un estudio hecho... ¿Me escuchan? Ok. Entonces, en un estudio hecho para países de la región, eso ha bajado en los últimos años. Estamos hablando de 26 meses. O sea, una señora que se sube al puesto, en promedio en América Latina tiene que saber que dura 2 años. Y en Perú estamos por debajo del promedio. Esto es antes del gobierno del presidente Humala. Son 20 meses. O sea, probablemente el gobierno del presidente Humala ha tenido 6 cambios de gabinete en 4 años. Probablemente el promedio en el Perú debe estar ahora por los 16, 17 meses. O sea, usted llega, señor, tiene 16 meses para hacerlo. Pero el otro dato realmente significativo es este de aquí abajo. En América Latina, casi la mitad de los ministros dura menos de 1 año. El tema es, ¿qué genera que duren poco los ministros? Las causas para removerlos están establecidas acá. Y una hipótesis de trabajo que tengo de cara al futuro es que buena parte de lo que explica por qué duran tan poco una cantidad tan alta de ministros tiene que ver con esta opción de acá. ¿De acuerdo? ¿Qué genera cuáles son las consecuencias de esta aceleración? 3. Creo que las 3 son verdad de perogrullo. La primera, uno tiene pocos incentivos para mirar el largo plazo. Si sé que me voy a quedar 18 meses, ¿para qué me embarco en políticas que tienen resultados a largo plazo? O sea, hay un desincentivo casi natural por tratar de lograr medidas más efectistas. Segundo punto, en países sin consensos claros en la agenda política, países con consensos claros en la agenda política, por ejemplo, Chile, sin consensos claros en la agenda política en varios temas, Perú. ¿De acuerdo? El otro tema es que haya, y es el que está marcado acá, que haya una discontinuidad. Cada nuevo ministro, incluso dentro del mismo gobierno, cambia las prioridades. ¿De acuerdo? Le metemos cuarta y quinta, estas 3 políticas, y estas otras 8 que estaban siendo privilegiadas, embragamos para bajar la segunda. ¿De acuerdo? Y el tercer elemento, que es importante también, es que en países con carrera pública o donde hay burocracias bastante establecidas, hay una cooptación por parte del mundo de los tecnócratas. Si los que están rotando son los ministros, son los políticos que entran y se van. Por lo tanto, cada vez que viene a sentarse un ministro, el equipo técnico alrededor, directores generales, directores de oficina, le dice: ministro, ya está la política. ¿De acuerdo? Y está el carro en marcha, tome estas. Eso no es necesariamente malo, ¿de acuerdo? Pero es un hecho que en varios países son evidentes. ¿De acuerdo? En países como Guatemala, por ejemplo, es notorio. Cambian los ministros porque son fusibles por escándalos, problemas de seguridad, problemas de salud, pero la política sigue. Cuando uno va a ver por qué sigue, porque básicamente cuando uno se sienta el primer día, ya los directores generales, junto con poner la carta de renuncia, pero normalmente no renuncian, le dicen: esto es lo que estamos haciendo, ¿le parece que sigamos? Sí. Okay. Y se sigue. Entonces, visto así, dados estos antecedentes sobre cómo funciona, la pregunta es: ¿qué define la efectividad de un ministro? No voy a entrar por el enfoque de competencias. ¿Hay ministros que son buenos comunicadores? Sí. ¿Son efectivos? No.
¿Hay ministros que son líderes o que tienen buenas capacidades técnicas? Sí. Yo he visto varios ministros que tienen una capacidad en el manejo de política pública brutalmente bueno, digo, pero a la hora que tienen que salir a negociar esa política pública para su materialización, a negociar los acuerdos, tanto con la sociedad como dentro del mismo Estado, se van. Que tengan pensamiento estratégico. Sí, algunos lo tienen, y con eso tampoco a veces avanzamos mucho. O como un ministro argentino que por respeto no debo mencionar, pasar piola, pasar por debajo del radar. Este ministro sistemáticamente no se dedica a las cosas que sacan ronchas, sino todo aquello que tiene un interés secundario. Y para un gobierno tan complicado como el de la presidenta Fernández de Kirchner tiene 7 años. Y eso es tremendo. Pero en términos de política pública, su sector no ha avanzado ni 3 pasos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe, creo que básicamente, a que las características individuales o profesionales son solamente uno de los elementos que ayudan a que el ministro sea efectivo. Los otros 2 tienen que ver con el contexto político e institucional del sector. ¿De acuerdo? No es lo mismo tratar de ser ministro de hidrocarburos cuando ya la línea política en México es decir, vamos a privatizar, y para males baja el precio del petróleo 50%, o sea, no hay manera de hacerla muy bien si es que uno llega hoy a ser ministro en ese sector, ¿de acuerdo? A una situación donde estoy funcionando en piloto automático, ¿de acuerdo? Han habido 3 o 4 ministros previos que están gerenciando o gestionando bien y yo simplemente sigo en un buque que va, ¿de acuerdo? Entonces, las características político-institucionales son muy importantes, o la reacción que tengan otros actores. Y después también está la complejidad propia de la cartera. Entonces, por eso es que me lanzo a hacer una definición que tiene que ver con la capacidad de definir una agenda política, pero la capacidad también de poder llevarla adelante, ¿de acuerdo? Manteniendo las condiciones de gobernabilidad. Este punto, si quieren, después lo puedo explicar con mayor detalle. ¿Qué significa definir una agenda y llevarla hacia adelante? Primero, priorizar temas. En un sector, la cantidad de temas prioritarios es enorme y la tentación es infinita para tratar de atenderlos a todos por igual. Eso es un ejercicio que normalmente, la experiencia al menos personal que tengo, invita a durar poco, a ser poco efectivo. No se puede atender con la misma intensidad 7, 8, 9, 10 temas de política pública. Hay que priorizar algunos y entonces eso es un criterio inicial. El segundo, tengo que traducir esa política pública en acciones concretas que tengan calidad. Vamos a revisar ese punto. Y el tercero, y más importante, o uno de los más importantes, es generar la credibilidad. Y para eso, de que hay un compromiso del ministro, del sector, por llevar adelante esas políticas públicas. Y eso se logra moviéndose con equipos. Si no logro afiatar las áreas del ministerio con las que tengo que ejecutar esas políticas públicas, si no logro consensuar los acuerdos mínimos con los actores, sean sindicatos, sean gremios empresariales, ¿sí? No puedo avanzar, ¿de acuerdo? Si no logro concertar con las otras agencias públicas, no logro avanzar. Voy a tomar un caso, no porque tengo una posición, pero no la quiero transmitir. No vamos a discutir acá si la ley Pulpín estaba bien, técnicamente bien o no. ¿De acuerdo? Lo que le faltó a la ley Pulpín, si logran independizar la variable técnica, es política. Es salir a moverse con la red de actores, a articular los esfuerzos con otros, a generar consensos, ¿de acuerdo? Y a muchas acciones de política pública les pasa eso, que hay determinadas dimensiones que no son trabajadas. ¿Qué es una agenda política? Porque esto es uno de los, permítame retroceder, porque esto es uno de los elementos claves, es priorizar un grupo de objetivos de eso dentro de esa cartera de asuntos públicos. ¿Qué es la agenda? Es la definición de las prioridades dentro de todos los problemas que hay, ¿de acuerdo?, que son de interés de diferentes actores. ¿Cuáles son los que yo voy a priorizar? Los puedo priorizar de acuerdo a su urgencia, su impacto, si impactan a más o menos personas, ¿de acuerdo?
puedo usar evidencias técnicas para justificar por qué las seleccioné, pero básicamente lo que prima acá son elementos valóricos y la capacidad de influir sobre los intereses de diferentes actores. Por lo tanto, no hay una única manera, menos aún racional, de definir qué son las prioridades. Como todo esto nuevamente es brutalmente abstracto, les voy a pedir que durante 10 segundos, y es hecho a propósito, pensando en algunos, piensen en los 3 temas más importantes de salud que se les ocurra. Supongo que ya los pensaron. Ya, yo les propongo este. ¿Estaba entre su lista? No. ¿Por qué hay tantos? Ahora, la pregunta es ¿por qué este? ¿Por qué no otros? ¿Es una dimensión técnica la que tiene que explicar por qué esto es más importante que el otro tema? ¿Es una definición político-valórica? ¿O es una reacción a la presión de determinados actores por instalar este tema? Que también puede ser eso. Ahora, ¿por qué les digo, por ejemplo, que este puede ser un tema? Porque fíjense lo brutal del dato. En vez de bajar, ha subido el embarazo adolescente. De 11% hemos subido a 14% desde el 2011. Es ahora, son datos de ahora. Porque las razones de muerte materna en este grupo de chicas de 15 a 19 es el doble que en el resto de mujeres en edad fértil. Y porque las consecuencias, no solamente para ellas, sino para el conjunto de la sociedad, son brutalmente grandes. Pero brutalmente grandes. Entonces, ahora, para generar un poco de ruido, para que vean cuánto de valórico tiene definir qué es prioritario y qué no es muchas veces, fíjense el dato salvaje. Ese 14% este año son casi 200.000 chicas. Ese es el dato. Y en vez de estarlo tirando para abajo, lo estamos tirando para arriba. Y este dato, el de 14%, es similar a países que tienen un nivel de desarrollo humano y económico bastante más bajo que el Perú. Estos son los datos similares a los de Honduras, a los de Guatemala, a los de Nicaragua. ¿De acuerdo? Y ahora otro dato también contundente. ¿Costaría mucho cambiar eso en términos de dinero? No. Según la CENAJU, costaría 180 soles por persona. Medidas de prevención, educación sexual, medidas contraceptivas. Pero acá viene la discusión valórica. Vamos a confrontarnos con aquellos actores que creen, porque tienen valores y son respetables, de que una chica de 15 años, y a un chico también, porque esto sucede de a dos generalmente, hay que enseñarles educación sexual en tercero o cuarto de secundaria, y allá vienen las discusiones. Vender condones o la píldora del día siguiente en farmacias, ¿está bien o no? Y ahí vienen las discusiones, ¿de acuerdo? Porque el problema no es la plata. Si ustedes multiplican estos 180 soles por 197.000 personas, estamos hablando de 12 millones de dólares. En términos de política pública eso es picoca. Eso no es plata. Hay otro tipo de problemas. Hay dimensiones políticas, técnicas, comunicacionales. Bueno, eso es un típico tema de agenda política. ¿Qué entra, qué no entra en esa agenda? ¿Qué elemento la fuerza, qué no se lamenta? ¿De acuerdo? Entonces, vamos con esto, he redondeado un poco las características de un ministro y sus circunstancias. Y ahora esta es la parte más densa, por lo tanto es la que voy a tratar de ir más rápido aún, para mostrarles qué es lo que sucede. Muchos de los ministros cuando llegan al cargo, como varios deben haber tenido profesores, amigos, conocidos, que han terminado como ministros, normalmente eso se sabe 24 horas, 3 días antes, 2 días antes. Incluso en el primer gabinete de cualquier gobierno, más de una semana es un récord. Entonces la pregunta es, llegué y ahora ¿qué hago? Porque ese es el gran drama, ¿qué hago? Pues normalmente ministerios no son ticos, son tractores enormes, son miles de millones de soles, son cientos de personas. Los grupos de actores se pueden encontrar por decenas de miles, el impacto de mi acción cae sobre decenas de miles o cientos de miles de personas,
pero pucha, acabo de llegar, ¿cómo me organizo? Además sé que tengo 16 meses, 20. ¿De acuerdo? Entonces, hay 5 elementos que normalmente hemos visto que tienden a tener, a través del trabajo que logré realizar, que tienden a tener los ministros a los que le tiende a ir bien. Ojo, esto no es una receta, está muy lejos de ser una receta. Hay 5 temas sobre los que hay que tener info, digamos, dentro de las primeras 2 o 3 semanas de una gestión y que se pueden resumir en un documento de 20 páginas. Si no sé cuáles son los principales programas o acciones, si no sé dónde está gastándose la plata, porque muchas veces en el discurso digo que estas son mis prioridades, pero el 80% de la plata está yendo por acá. Y si no alineo una cosa con la otra, no la hago, ¿de acuerdo? Identificar cuáles son los cargos claves para mirar una organización compleja como la católica. No necesariamente los cargos más altos son los más importantes. Muchas veces en el medio de la estructura de un ministerio, el director de un programa específico tiene muchas veces más importancia que un viceministro para la acción pública que tengo que hacer, ¿de acuerdo? O funcionarios de un servicio público, ¿de acuerdo? Entonces, allá hay una serie. ¿Cuáles son los principales actores con los que me tengo que sentar a conversar? ¿Me tengo que sentar a conversar con el SUTEP? No. Me tengo que sentar hablando de educación, me tengo que sentar a conversar con los presidentes regionales de Ayacucho, Apurímac, Puno, donde la cosa está peor en términos de política de educación, ¿o no? ¿Cuáles son los actores con los que tengo que sentarme? A contarles qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, a recoger sus insumos. Y después también tratar de identificar cuáles son los problemas de gestión. ¿Qué pasa? ¿No ejecuto bien la plata? Normalmente cada vez que tercerizo y tengo licitaciones se declaran constantemente desiertas. ¿Dónde están los problemas que normalmente tengo? ¿No tengo una buena cartera de proveedores? ¿Sí? Entonces, si eso uno no lo sabe, lo que termina sucediendo es que el ministro sale al segundo día y dice: aquí estoy, ha sido un honor haber recibido este cargo y mis prioridades son estas. Y lo que sucede es que a las 2 o 3 semanas empieza a desdecirse y a darse cuenta que en verdad el problema es este, no, que el problema es este otro, no teníamos todos los insumos y empiezan a surgir problemas. Y los otros elementos que están acá, algunos ya han sido repetidos en más de una ocasión. Voy a tratar de priorizar sobre en un momento, pero simplemente quiero que tomen en cuenta estos 5 que están planteados aquí. Ahora, eso es con guitarra. Ahora hay que ver cómo funciona con cajón, cómo se instrumenta esto. Porque, perdónenme que me abstraiga un ratito, política pública es un concepto bien abstracto, ¿no es cierto? Nadie ha visto aún una política pública caminar, como tampoco sería el capital. Lo que ustedes ven son casas, tengo una tarjeta del banco que dice que tengo determinada cantidad de plata en el banco, tengo autos, tengo propiedades. Eso es lo objetivo, ¿de acuerdo? Tampoco ven clases sociales caminando, ven gente con colores, tamaños, maneras de comportarse. Entonces, la política pública es un concepto abstracto. ¿Cómo instrumento eso en el día a día? Porque esa es la parte operativa, desde la agenda. Un ministro es lo que hace con su tiempo, en términos de operar esto. ¿Qué es lo que la agenda permite organizar? El manejo del tiempo, el acceso a la información y la interacción de un ministro. Si ustedes tuvieran la posibilidad, como planteó Mintzberg con los gerentes generales de algunas empresas, ustedes se sientan calladitos ahí en un corner y ven al ministro. El ministro tiene una interminable cantidad de reuniones todo el día. Eso es lo que hace un ministro. Tener reuniones bilaterales, multilaterales en el sentido con mucha gente, salir a terreno, volver, ¿sí? Estamos hablando de jornadas que en promedio andan entre las 65 y 68 horas por semana. Son 12 horas, 13 horas diarias, más sábado y domingo llevarse la tarea a la casa para hacer algunas cosas o hacer actividades en terreno los fines de semana. Para esa gente, lo que termina sucediendo muchas veces es decir al tercer mes: estoy muerto, pero todavía no logro ejecutar mi agenda. ¿Qué pasó? Me mato trabajando, tengo un montón de reuniones, pero no ejecuto lo que quiero hacer. ¿De
acuerdo? Porque lo que tienen los ministros es básicamente un conjunto de actividades que se van sucediendo una tras otra. Entonces, ¿desde dónde se controla la instrumentación? Desde acá. Y entonces acá viene el tema de cómo priorizo esas actividades, cómo priorizo esa agenda. Y ahí está la definición de las prioridades. Cuando no las priorizo, lo que termino descubriendo es que tengo agendas capturadas. Tengo agendas que terminan haciendo lo que es el interés de terceros. En un ministerio, digamos, grande, como un ministerio de salud, un ministro debe tener unas 45 o 50 actividades por semana. ¿De acuerdo? Estamos hablando entre 8 y 10 actividades diarias. Pero debe recibir en promedio solicitudes para tener entrevistas, salidas a terreno, actividades, debe tener probablemente el triple. ¿Quién filtra? ¿A qué va o a qué no va? ¿En qué gasta su tiempo o no? Que el Banco Mundial llamó que quiere tener una reunión con usted. Chévere, la tengo, pero no es lo importante. Que el sindicato número 5 quiere reunirse con usted. Genial, pero no era para algo relevante. Que necesito tiempo para trabajar en esto. Lo siento, ministro, hoy tiene una agenda muy recargada. Entonces, uno de los grandes problemas que hay es el no tener agendas estructuradas en base a lo que es prioritario. No porque uno puede hacer siempre lo que considera prioritario, pero tiene que todos los días, toda la semana, de manera casi obsesiva, tratar de concentrar parte del tiempo en la ejecución de las actividades prioritarias. Entonces, es necesario, y con esto ya termino, gestionar 3 momentos de la agenda. Vuelvo a repetir, es en la agenda diaria donde se materializa la estrategia. No es en otro lado, no es en reuniones abstractas donde me reúno con 10 o con 15. Es en la agenda de todos los días donde poco a poco voy materializando los elementos. Entonces, si quieren verlo desde una lógica bien racional y secuencial, esta es más o menos la agenda en términos de proceso de trabajo. Tiene un antes, que es bien grande, tiene un durante y tiene un después. Y acá van a ver básicamente los problemas clásicos. Generalmente, como les decía, el ministro recibe una enorme cantidad de solicitudes de audiencia, de invitaciones, matrimonios, de todo tipo, a través de todos estos medios. ¿Bien? Y en algún lugar alguien se supone que hace el proceso de aceptación y rechazo. Uno de los grandes dramas que, al menos en América Latina, son visibles es que la mayor parte de los ministros, para gestionar esto, lo que tienen son secretarias o secretarios, con una lógica administrativa y no con una lógica política. O sea, no hay, si quieren, para ponerlo en términos empresariales, no hay un gerente que ayude a organizar esto. Entonces, lo que termina sucediendo es que muchas cosas que no deberían pasar, pasan. Y ya cuando usted tiene en la antesala a la persona, normalmente es complicado sacarlo, aunque sucede con mucha frecuencia también. Entonces, los 3 grandes momentos del problema están acá. Que la prioridad no está establecida. Entonces, como no está establecida, termino teniendo una lógica reactiva. Mi agenda se nutre de lo que otros me piden, no de lo que yo priorizo. Pero para poder priorizar tengo que saber leer la coyuntura política y tener gente que soporte esa acción. Necesito ver cómo van avanzando las metas de mis prioridades. Necesito ir viendo las actividades que tengo con los medios, porque junto con lo que viene, tengo yo también que tener una capacidad proactiva para incorporar en mi agenda actividades. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay una correcta planificación de la agenda, finalmente vamos a tener una agenda descalabrada. Segundo, el tema de la programación de la agenda. El otro gran problema es que muchas veces las agendas se definen de un día para otro. Y con un ejemplo que siempre me gusta utilizar, estas agendas no es como la agenda de ustedes y la mía. Es una agenda que hay que definirla con anticipación. Este señor no maneja un tico, sino maneja un bolquete con acoplado. Entonces, si esta agenda de esta semana no se define desde la semana anterior, por lo menos, no para dejarla cerrada al 100%, sino para tener el 50, 60% de las actividades determinadas, no puedo hacer después otro tipo de cosas.
ya a nivel más operativo, tengo ya mis 50 actividades programadas, ¿correcto? Bueno, viene la primera reunión. ¿Para qué viene el señor? En muchos gabinetes latinoamericanos, el ministro se desayuna con el detalle del tema en la propia reunión. A pecho descubierto. ¿Qué puedo decir? No sé. Y a veces lo que termina sucediendo es que es el mismo ministro que entra en contradicción con sus propias políticas, porque dice o se compromete a hacer cosas que normalmente su aparato no está haciendo. Porque mucha de la parte preparatoria de lo que tiene que ver con una agenda es el mecanismo por el cual el ministro se vincula con todo el aparato. Porque si la reunión que tengo es con el BID por el tema de calidad de la educación, tienen que ser las áreas de línea del ministerio que me den los insumos para ver qué hay que hacer y cómo enfrentar la reunión. ¿De acuerdo? Y así como este ejemplo, en cualquier otro. Cuando las agendas están programadas con poca anticipación, no hay posibilidad de preparar toda la parte logística, operativa y sustantiva de las agendas. El otro problema clásico es que muchas veces en las agendas el ministro entra solo. En la cultura política latinoamericana no sé por qué, porque no funciona así en Asia, no funciona así en Europa. Entran normalmente solos y toman decisiones solos. Y si no hay alguien cuando termina la reunión que diga, disculpe ministra, ¿en qué quedaron? Simplemente quedó un compromiso establecido y anda tú para acordarte. Entonces, por eso es que muchas veces le estallan en la cara a muchos ministros 2 o 3 meses después compromisos que adquirió pero que no cumplió. Y no se puede cumplir porque durante el proceso no hubo gente que tome notas. ¿De acuerdo? Y el otro, y con esto cierro, el otro gran problema es el seguimiento. Porque nuevamente la ejecución, la gestión de los compromisos que toma acá un ministro o la contraparte que está con él, alguien tiene que darle seguimiento. Y el seguimiento nuevamente es un espacio que vincula al despacho del ministro con el resto de la institución. Para tener info que me soporte el ex ante, necesito a la organización. Para darle seguimiento a lo acordado en el ex post, nuevamente necesito a la organización. Entonces, es sintomático ver en muchos gabinetes donde hay gente con poca experiencia, muchas veces con perfiles administrativos, y un ministro que está desbordado, ministros agotados, no centrados en las prioridades, manejando agendas en las que no se sienten cómodos, ¿de acuerdo? Pero porque básicamente no han montado equipos de soporte a la gestión, porque esto que están viendo acá es los procesos básicos de gestión: planificar, programar, gestionar, monitorear, evaluar, y el ciclo vuelve a dar vueltas una y otra vez. Grosso modo, eso es. Las líneas de investigación, y con esto se terminó. Creo que el tema es un tema relativamente nuevo en la región aún. Un tema muy interesante sería trabajar en profundidad el caso, por ejemplo, con ministros en el Perú. ¿Cómo dirigen los ministerios los ministros en el Perú? Partiendo de una hipótesis, que no todos los sectores son iguales, que probablemente ministerios de carácter social tienen ciertas características que no tienen los productivos, o ministerios transversales como el despacho del primer ministro, o el Ministerio de Economía, o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Segunda hipótesis, que no tienen exactamente los mismos comportamientos aquellos que son políticos, de aquellos que vienen del mundo técnico, de aquellos que vienen de experiencia en gestión pública. La hipótesis es que no funcionan igual. Segundo tema, que a mí me parece particularmente interesante, no es lo mismo ser ministro en sistemas políticos relativamente sólidos, ¿sí?, o con partidos fuertes, casos arquetípicos, Brasil, Argentina, México, Chile, que países con sistemas políticos débiles como el nuestro o los centroamericanos. ¿De acuerdo? La red se vuelve mucho más compleja por el lado positivo y negativo cuando tengo sistemas sólidos. ¿De acuerdo? Hay un partido al cual uno se debe también, que tienen agenda, ¿de acuerdo?, pero que también me sirve de buffer para algunas situaciones. En el otro caso, la relación es casi directa con el presidente.
hay 2 o 3 investigadoras norteamericanas que son súper lúcidas. Sí creo que hay una diferencia, hay matices en el tema género, creo que es otro tema que sería súper interesante. No son lo mismo ministras mujeres que ministros hombres, en algunos temas que tienen que ver con la articulación, ¿de acuerdo? Y como ven, articulación es una parte sustantiva de ser ministro. Un tema que es dramático, y creo que en el Perú, sobre todo durante la gestión del presidente Humala, es visible. La acción comunicacional tiene crecientemente una importancia decisiva y muchas de nuestras autoridades públicas no saben cómo moverse en el espacio de lo público, sea porque han sido tecnócratas, sea porque son gerentes de empresas privadas donde la exposición a lo público es menor, ¿de acuerdo? Pero cuando se plantan delante de un micrófono, cuando tienen que convocar a la gente en un meeting, cuando tienen que articular esfuerzos, hay dificultades serias. Y yo diría que no más, porque creo que ya fue suficiente. Gracias.